bendícenos. Usa este mensaje para edificar tu iglesia. Transfórmalo, Señor, en cuantos mensajes sean necesarios, Señor. Háblanos, usa mi boca, Señor, como pluma de escribiente muy ligero, escribiendo en el corazón de los oyentes. Por favor, Padre, bendícenos con tu hermosa gloria. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dale palmas, amado. Aleluya. Y te voy antes de darte el título del mensaje, a mi punto de vista muy personal, Moisés tuvo que pasar un proceso muy fuerte para poder experimentar la gloria de Dios. Ajá. Y algo que el Señor me hacía entender durante la semana es que todos necesitamos una prótesis. Y es así como le he titulado al mensaje. ¿Necesitas una prótesis? 2, dice el hermano. 3, muy bien. Mi amado, quiero mostrarte algo a través de la Escritura. Moisés estuvo durante 40 años en Egipto, siendo el rey, bueno, el príncipe, el siguiente faraón, llamémosle así. Y cuando el Señor lo llama, él se topa, bueno, sale de Egipto y entra al desierto. Y en el desierto se topa con la zarza. Ya te sabes la historia, ¿verdad? Y en ese momento, en esa primera entrada, tiene su primer encuentro con la gloria. Pero después empieza su proceso. Acompáñame rápidamente al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Y este versículo, quiero que hoy le encontremos otra veta de oro que el Señor me permitió verle. Y seguramente ya te sabes el versículo, pero quiero mostrarte otro lado de este versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y ayúdame a leer, a los que conforme a su propósito son llamados. Repite conmigo, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí déjalo, no lo vayas a mover. Moisés durante 40 años fue procesado, transformado, moldeado, aplastado, pulverizado en su carácter. Mi amado, y tú te quejas porque el Señor te pone el dedo así 5 minutos. A ver cuánto aguanta Amalia. Moisés 40 años. Pero después de esos 40 años, Moisés volvió a experimentar la gloria de Dios manifestada en una nube de fuego, en una columna de nube también, en una lluvia torrencial, en granizo, en respaldo, en cosas impresionantes. Él pudo ver cómo se abrían caminos donde no había, a causa de que permitió que se cumpliera, que conforme a su propósito, diga conmigo, conforme a su propósito, Él fue tratado. Y usted y yo tenemos un llamado muy similar, pero me atrevería a decir más alto. A ver, comienza a digerir lo que te acabo de decir. Tienes un llamado más alto que el que tuvo Moisés. Ay, pastor. Ahora, así de, ¿en serio? Neta. Me bañé para recibir esa noticia.
mi amado, y te quiero mostrar cuál es tu llamado. ¿Estás dispuesto? Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 43, verso 7. Dice la Escritura, antes de que te lo lea, ¿alguien aquí conoce a Dios? ¿Alguien aquí ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Alguien aquí ha escuchado que hay un Dios que hace maravillas? Mira lo que dice la Escritura. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo, dice el Señor, los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Aleluya. Mi amado, algo que el Señor me hacía entender es que cuando tú y yo comenzamos a desarrollar un llamado para el que no fuimos llamados, el Señor nos toma como un usurpador. ¿Alguien va conmigo? ¿Y qué usurpador te acuerdas de la Biblia? Jacob. ¿Él qué hizo? Le dio gane a su hermano Esaú con su primogenitura, ¿te acuerdas? Ok, tengo una pregunta. ¿Quieres ser tú un usurpador? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ok, eso es cuando estamos desarrollando un llamado al cual no nos han llamado. Lo cual puedo decirte que se le conoce como religiosidad. Mira conmigo, yo no soy religioso. Yo no tengo religión. Vamos, dígalo con firme. Declare conmigo, yo no tengo religión. Yo tengo una relación con Dios. Hay una gran diferencia. Por otra parte, cuando el Señor nos llama, diga conmigo, el Señor me llamó. Y comienzas a desarrollar el llamado que te dio y estás en el lugar donde el Señor te colocó, justo en ese momento el Señor imparte sobre de ti, oído, un genuino apoyo. ¿Estás conmigo? Acompáñame a la Biblia otra vez, te lo voy a volver a leer. Romanos 8:28. ¿Qué tal si lo leemos a las 3 bien bonito? 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero mostrarte la veta de oro que el Señor me revelaba. Diga conmigo, propósito. Durante muchos tiempos yo te he hablado de propósito, que tenemos un propósito y que no permitas que Satanás te robe el propósito, no te distraigas, hay un llamado, etcétera. Y el Señor me hizo entender esto. La palabra propósito viene de una palabra griega que literalmente significa prótesis. ¿Vas conmigo? Cuando operaban a la hermana Sonia y que me dijeron es que le tienen que colocar una prótesis, yo primero me imaginé, órale, la mujer biónica, ¿verdad? Pero hubo algo más profundo de la mujer biónica que entendí. Y el Señor me lo hizo entender. ¿Y qué es una prótesis? Bien sencillo, un sustituto artificial que colocan en el cuerpo, sea porque hay un faltante o sea porque extirparon algo original. ¿Vas conmigo? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales quitan una parte del cuerpo? Puede ser porque tuvo cáncer, porque esté desgastado, porque haya sido destruido. Por ejemplo, espero no te cause ñáñaras. En buen chilango, que no te cause asco. Cuando le cortaron a la hermana Sonia la cabeza del fémur,
Ya te lo he platicado, yo lo vi y me impacté demasiado. Y quiero que te imagines una bola de billar y estaba toda estrellada, y el médico me explicaba, son las multifracturas que tenía esa cabeza de fémur, y esta parte que se veía como si hubieras trozado dos pedazos de madera, me dice, era lo que estaba soldado. Y justo en esos lugares colocamos dígalo fuerte, una prótesis. Muy bien, vamos caminando. Una de mis preguntas al médico fue, cuando ella pase este tiempo de debilidad, de dolor, ¿va a necesitar rehabilitación? Y de entrada el médico me dijo, normalmente se necesita rehabilitación para que aprenda a ocupar su prótesis. Okay. Con esto en mente, te estoy explicando algo natural para llevarte a lo espiritual. Si regresamos a 8:28, dice que conforme a su propósito son llamados, conforme a la prótesis eres llamado. Conéctate con el mensaje, porque si no te vas a quedar. Ahorita había 2 que 3 así de, ¿dónde? Diga conmigo, conforme a mi propósito fui llamado. Ok, te estoy diciendo que el Señor vino y tiene que colocar una prótesis muy particular en ti. Y de acuerdo a esa prótesis muy particular en ti, es tu llamado. ¿Te estás conectando? ¿O me regreso? El punto es encontrar esa veta de oro que el Señor me enseñaba. Y algo que me hacía entender a causa de esto de la prótesis es que al momento de colocarse algo nuevo en tu cuerpo es porque hay una renovación. Diga conmigo, renovación. Cuando viene el Señor y coloca una prótesis, que ahorita te voy a ir enseñando más adelante, en tu vida tiene que haber una renovación. Acompáñame a la Biblia, Efesios 4:22. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira lo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira lo que está diciendo la Escritura. Te voy a colocar una prótesis en el espíritu de tu mente. ¿Alguien va conmigo? Es en el lugar donde va a iniciar el proceso de rehabilitación, de reajuste, de aprendizaje para poder tener una vida de acuerdo a lo que el Señor te llamó a tener. ¿Vas conmigo o me regreso? Diga conmigo, renovaos. Algo que yo entiendo en la Escritura es que el renovarme es ajustarme, pero como estamos hablando de prótesis, me tengo que ajustar a lo nuevo. Cuando yo veía a la hermana Sonia dar sus primeros pasos, era un tormento, porque la veía con mucho dolor. Estaba completamente inflamada, pasando momentos que ni la analgesia le hacía. ¿Y qué fue lo que pasó conforme al tiempo? Dígame conmigo, conforme al tiempo. Se fue adaptando a su prótesis. Y el Señor me hacía entender, cuando tú te vas ajustando, el Señor no se ajusta a mí, yo me ajusto a Él. Y en ese ajuste, de acuerdo a la prótesis, va cambiando mi visión, va cambiando mi forma de ver las cosas, va cambiando mi pensamiento. ¿Para qué? Para que yo sea completamente transformado desde mi interior.
para que el efecto de su prótesis se vea en el exterior. ¿Vas conmigo? Algo que me hacía entender el Señor es que cada uno de nosotros no podemos desarrollar nuestro llamado. Así uno que otro dice, ya me libré, ya. Me quitaron el peso. No. Para desarrollar nuestro llamado necesitamos una prótesis, la cual el Señor comienza a ajustarte por medio del Espíritu Santo. Es decir, la prótesis más importante que necesitas se llama Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Mira lo que dice la Escritura. Nos salvó. Es decir, pasaste sin copiar. Ok. No por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, regeneración y renovación es lo que es impartido en ti a través de su obra. Es la prótesis, diga conmigo prótesis, que tú recibes. Y vamos a aplicarle un poquito más. Como hemos platicado en momentos anteriores, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que es el Nuevo Testamento y de lo que nosotros vivimos. Y te voy a mostrar un par de prótesis que algunos hombres de Dios usaron en el Antiguo Testamento para que te conectes con este mensaje. Moisés, él tenía una prótesis y su prótesis era la vara. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, ¿qué dijo? Una vara. Y el Señor, ¿qué le dijo? Usa la vara. Énfasis del autor, ¿verdad? Es decir, mi amado, el Señor le está diciendo a Moisés, usa lo que te di. Y a causa de esa prótesis, el Señor a través de Moisés, usando la prótesis, se abre el mar. Y todo el pueblo, junto con Moisés, vieron la gloria impresionante de Dios. ¿A poco no? David tenía otra prótesis y era el arca del pacto. Que, en pocas palabras, te estoy hablando de algo externo a ellos, lo que les llevó a experimentar la gloria. ¿Ok? La vara, el arca. Juntamente con el arca dice la Escritura que ellos buscaban la gloria, la presencia, dirección, y se manifestaba a causa de que algo externo evidenciaba, manifestaba la gloria de Dios. Pero hoy la prótesis ya no es algo externo, sino es algo interno. ¿Por qué? Porque la misma obra transformadora del Antiguo Testamento que hacía el Espíritu Santo a través de esos objetos, llamémosle así, hoy la hace en tu espíritu, renovándolo, transformándolo, limpiándolo, produciendo en ti una renovación. ¿Vas conmigo? Y el uso de la prótesis inicia cuando comienza a venir a ti un avivar por su palabra, por su presencia. Comienzas a tener más hambre de Dios, más sed de Dios, como que de repente quieres alabarlo, como que de repente ya quieres orar más, como que de repente ya no quieres ver esas barbaridades en el celular y no le quieres robar el cambio a tus papás.
Es decir, comienza a operar algo diferente en tu interior. Y eso diferente en tu interior, mi amado, es lo que te lleva a tener una genuina relación con Dios y no una religión cristiana. ¿Vas conmigo? Es decir, mi amado, quiero que vayamos un poco más. Ya te hablé de la primera operación que hace la prótesis, que es la función del Espíritu Santo en tu interior. Pero al seguir estudiando, el Señor me hablaba de este día de Santa Cena. Y me impactó mucho. Y realmente dije, Señor, tú quieres que comparta esto en este día justamente por ser un día de Santa Cena. La palabra prótesis en el Antiguo Testamento hace referencia a los panes de la proposición. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos panes? ¿Cuáles eran? Era el pan que comía el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿ok? Sin embargo, quiero que observes algo. Algo que el Señor me daba a entender es que ese pan, mi amado, al momento de que el sacerdote en el Antiguo Testamento lo comía, era renovado su espíritu. Es decir, cada vez que tú y yo nos sentamos a la mesa del Señor, recibimos el nutriente de tu espíritu, lo que estás necesitando. Si tú viniste triste, la obra, la operación que hace esta prótesis es renovar tu vida, darte entendimiento, darte justamente lo que le está faltando a tu cuerpo espiritual. Si te hace falta visión empresarial, si te hace falta ánimo, si te hace falta cualquier cosa, cuando tú te sientas a la mesa, el Señor te renueva. Yo te he compartido cuando pasamos nosotros por el COVID, todos los días tomaba Santa Cena. Todos los días, durante 40 y tantos días, estuve tomando Santa Cena junto con la hermana Sonia, a fin de que, no de mi cuerpo natural, sino porque sabía que si mi cuerpo natural se ponía de nena, mi espíritu se iba a apagar. Y si mi espíritu comenzaba a menguar, había una iglesia que se iba a apagar. ¿Y qué tuve que hacer? Echar mano de mi alimento espiritual. Vas conmigo. La Santa Cena renueva tu vida. Cada vez que el pan, que el vino llega a tus manos, no es una celebración más, sino es la oportunidad de renovar tu llamado, de renovar tu obra en el Espíritu, de renovar todo lo que en un momento fue destruido interiormente. Es decir, mi amado, quiero que observes, cuando tú tomas el pan y la copa en tus manos, el Espíritu Santo está así como que 1, 2, 3, imparto mi gloria. ¿Por qué? Porque es lo que tú necesitas en tu espíritu. Porque el pan de la proposición es impartido a tu vida de acuerdo a tu llamado. Quizás sea la misma copa, el mismo pan, pero a mí me da un impulso diferente, a ti te da un impulso diferente, al que está al lado le da un impulso diferente, porque quizás la hermana Diana está hasta acá de santa, es bien santulona. ¿Ah? Pero quizás Adriana está aquí. Y quizás Omar. Y al momento de que toman Santa Cena, el Señor levanta las aguas a un mismo nivel. A manera de que todos caminemos en un mismo sentir. De acuerdo a la Escritura, el pan de la proposición, mi amado, solo estaba dispuesto a los sacerdotes. Pero el Señor hablaba algo a mi corazón. Y es que cuando el pueblo no podía recibir
te estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo no podía recibir el pan de la proposición, no podían recibir la revelación que el sacerdote tenía. El sacerdote era un hombre, o bueno, multitud. El sumo sacerdote era un hombre que estaba dedicado de lleno por medio de un pacto para la obra de Dios. Y cuando tú ves esto, te quedas, bueno, ¿y en qué momento el pueblo crecía? Y el Señor me hablaba algo. Y me hizo ver cuando David iba huyendo y se encuentra con el sacerdote Abiatar. Y el sacerdote Abiatar ve a David con mucha hambre y con muchos hombres y le dice David, ¿tienes pan? Diga conmigo, ¿tienes pan? Y la operación del sumo sacerdote era decirle, no, papacito, para ti, pueblo, no hay pan. Pero en el sacerdote Abiatar veo a la figura de Cristo. Y el sacerdote Abiatar le dice a David, sí tengo pan, el pan de la proposición, que te va a dar más nutrientes que el pan normal, porque te va a llevar a un nivel espiritual para operar en la guerra y salgas triunfante. ¿Qué es esto, mi amado? En el sacerdote Abiatar, yo estoy viendo la figura de Cristo a través de su sacrificio en la obra de la cruz, impartiendo a todo aquel que en él cree su propia sangre, su propia carne, su propia vida, para poder avanzar de acuerdo a su llamado. ¿Alguien va conmigo? El pan, mi amado, cuando tú y yo lo recibimos con entendimiento, es decir, no como, ay mamá, hoy me tocó tomar juguito y galletita, qué rico, no. Sino con un entendimiento profundo. Cuando se acercan a Samuel, le dicen que en pocas palabras, ¿qué pan tenía el profeta Samuel? Y Samuel le dijo, yo no tengo pan común. Es decir, Samuel, el profeta Samuel, solo tenía el pan que evidenciaba la gloria de Dios. Por eso, mi amado, yo vengo a decirte de parte de Dios, en la casa del Señor, en el lugar en donde habita su gloria, no hay pan común. Solo hay pan que evidencia que tienes un llamado y te va a impulsar a que cumplas esa operación para que seas impulsado a un nivel espiritual diferente. Aleluya. Pero también al estar estudiando, mi amado, recuerdo una frase que le dijo el sacerdote Abiatar a David. Tú y los demás hombres han estado con mujer en los últimos días, es decir, se han contaminado, porque si se han contaminado no les puedo dar el pan de la proposición. Bien fácil. Tú y yo, mi amado, antes de comer el pan, tenemos que examinarnos profundamente. No sea que estés comiendo el pan a la ligera. No sea que estés comiendo en vez de un pan que no sea común, estés comiendo pan de deslealtad, pan pagano, un pan de forma irreverente. ¿Vas conmigo? El pan de la proposición, mi amado, en el libro de Éxodo también se le conoce, y aquí viene otra parte de la profundidad de la cena del Señor. El pan de la proposición se conoce como el pan del rostro. Diga conmigo, el pan del rostro. ¿Por qué? Porque ese pan era colocado, era el único que estaba dentro del tabernáculo y era testigo de la gloria de Dios. Es decir, que ese pan contemplaba cara a cara la gloria de Dios. Por mayor tiempo que Moisés mismo, que dice la Escritura que veía al Señor, que contemplaba su rostro a cara descubierta. El pan de la proposición permanentemente contemplaba la gloria. Y quiero mostrarte esto.
Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida. Es decir, Él es el pan que continuamente ve la gloria de Dios y ha sido provisto a tu vida como prótesis, para que cumplas tu llamado, para que todo aquello que no puedes pasar por ti mismo sea desarraigado, pero esa prótesis solo está dispuesta a aquel que lo desea. ¿Vas conmigo? Quiero mostrarte un ángulo muy profundo también. Te lo hablo primero de una forma entendible. Cuando una persona necesita que una parte de su cuerpo sea intercambiada por una prótesis, primero tiene que entrar en un orden. Tiene que ordenarse emocionalmente. Tiene que ordenarse físicamente. ¿Para qué? Para que la prótesis, hay efectos que no recuerdo científicamente cómo se llaman, pero cuando a alguien, por ejemplo, le cortan un dedo o una pierna, pasan los días después de que le hicieron esa cirugía y esa persona dice: me sigue doliendo esa extremidad, a pesar que no la tenga, porque no se preparó, no entró en orden. Diga conmigo: orden. Por eso, ya vimos el pan de la proposición, que es conocido como el pan del rostro, pero también es conocido como el pan del orden, del ordenamiento. Cualquiera de nosotros que desee comer ese pan, no tenemos que ser muy profundos en la Escritura para simplemente hacernos una pregunta muy sencilla: ¿qué tiene que entrar en orden en tu vida? Pregúntate, ¿qué tiene que entrar en orden en tu vida? Hablemos, por ejemplo, de las finanzas. Muchas personas llegan con el pastor: pastor, ore por mis finanzas. Mi amado, el Señor me hacía entender algo. Las finanzas inician, comienza la raicita, así como si avientas una semilla, comienza la raicita así, con una oración. Pero las finanzas se mantienen en principios. ¿Vas conmigo? Si usted no practica los principios espirituales, los diezmos, las ofrendas, las primicias, darle a los pobres, no vas a poder florecer económicamente. Quiero recordarte que el diezmo es un principio de riqueza. Aún gente sin Cristo diezma, porque es un principio de riqueza universal, mi amado. ¿Vas conmigo? Otro punto muy importante: ¿dónde más nos tenemos que ordenar? En nuestro trabajo, en nuestra escuela. Quiero recordarte, mi amado, el Señor te puso una autoridad en ese lugar. Y no puedes ser una persona grosera, no puedes ser una persona desleal ni pretenciosa. Por el contrario, tenemos que honrar a nuestras autoridades. Y por solamente hablar un poco más en relación a lo que tenemos que ordenar. Y si te hablo de tu vida sexual, tenemos que ordenar nuestra vida sexual. Por ejemplo, diga conmigo: aquí no hay ninguno. Vamos, dígalo fuerte: aquí no hay ninguno. Si usted, o bueno, si alguien en el planeta Plutón está en adulterio, en fornicación, practica masturbación o cualquier pecado sexual, tienes que ordenarte. Si hay una tendencia homosexual en la vida de alguien, tiene que ordenarse. Es como cualquier pecado, mi amado. El problema es de que nos han enseñado a ver como si hubiera un pecado mayor a otro.
En la Escritura sabías que la cobardía, el cobarde, está al lado del asesino. Pero tú y yo vemos al cobarde como que menos pecador que el asesino. Vemos menos pecador al mentiroso que al homosexual. Están en la misma línea. Así que, mi amado, ¿qué tenemos que hacer? Venir a arrepentimiento. Vamos juntos. Si hablamos de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual, tenemos que ordenarnos. Algo bien importante en la vida de cada persona es aprender a perdonar. Hemos estado hablando, el miércoles estuvimos hablando de eso y por cierto no había muchos conectados. Usted conéctese o qué ya no le interesa. Conéctese, hay pan, diga conmigo, hay pan. Cuando nosotros, mi amado, pasamos por alto el perdonar, nos vamos a amargar. Ese es un patrón. Una persona amargada es una persona que no tiene una cultura de perdón. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar. Diga conmigo, prótesis. Vamos, dígalo más fuerte, prótesis. La prótesis, tanto física como espiritual, hablando ahora del espiritual, nos es colocada para enfrentar todo aquello que hay de fragilidad en tu vida. Por ejemplo, tú sabes, o bueno, yo sé que soy frágil en cierto pecado, ¿verdad? Sí, pastor, usted es bien pecadorazo. No se preocupe. Y sé que no puedo pasar no puedo pasar ese examen. La prótesis me ayuda. La obra del Espíritu Santo me ayuda porque esa obra me renueva. En cada momento que hay debilidad, en cada momento que hay vergüenza, que hay culpa, esa prótesis nos ayuda a ajustar el camino. Esa prótesis, mi amado, también la quiero traer a que es la mesa del Señor una vez más. Pongo un punto muy importante. Hace tiempo yo me enfrenté a que alguien que había tenido a uno de sus hijos fuera del matrimonio y sentía gran dolor. Y fuimos a ese lugar y empezamos a ministrar Santa Cena porque yo he entendido la importancia del pan y del vino. Porque donde hay pan, vino y bendición, es un lugar donde está el Señor. Y al hablar con esa persona que sentía gran culpa y decía, es que mi mamá me dice que no puedo participar de la mesa del Señor, porque voy a acarrear condenación. Véame tantito. Si el Señor lo estuviera condenando a usted, ¿hubiera mandado a Cristo a morir por usted? Por lo tanto, el Señor te está haciendo mirar primero a Cristo. La he embarrado, he hecho mal de la A a la Z, pero vengo a pedirte perdón y tu impartición por medio de la mesa del Señor me impulsa a perdonar a mi agresor, a soltar mi vida pecaminosa, a tener un genuino arrepentimiento, a poder recibir gracia y sabiduría, no porque me lo merezca, sino porque es una prótesis. Diga conmigo, prótesis. Vas conmigo, mi amado. El pan es la representación de toda la operación, de toda la obra que hizo Jesús en la cruz. Y cada vez que tú y yo nos acercamos a tomar el pan y la copa, estamos hablando al mundo espiritual de que somos aceptos en el amado. De que no hay condenación para los que aman al Señor. De que 7 veces cae el justo, pero aún en la 8ª Él me levantará. Mi amado, quiero hablarte del verdadero evangelio que no es de condenación, sino es de liberación, de transformación, de amor. Eso sí, si no tienes a Cristo te vas a ir hasta por allá, ¿verdad? Pero si tienes a Cristo, tienes la vida. Aleluya.
Mi amado, quiero mostrarte algo. Cuando tú y yo nos sentamos a la mesa, o estás en tu casa y pones la mesa del Señor y participas junto con tu familia, estás anunciando dos cosas espiritualmente. La primera, yo no puedo cumplir mi propósito. Vamos, diga conmigo, yo no puedo cumplir mi propósito. Te explico por qué. Porque si no eres perfeccionado y completado, no lo puedes cumplir. Pero por medio de Él, de la prótesis, del propósito al cual Él me llamó, yo puedo, mi amado, ser perfeccionado, completado y hacer justamente a lo cual Él me ha llamado. Y una vez que yo tengo ese entendimiento de que yo mismo no puedo cumplir mi llamado, entonces viene la prótesis, la obra del Espíritu Santo, y me impulsa, y sucede la segunda manifestación espiritual. Y es que el Espíritu Santo mismo comienza a trabajar en ti para que Cristo sea formado. ¿Vas conmigo? Por eso Jesús dijo: esto es mi carne, esto es mi sangre, tómela cuantas veces desea mientras vuelvo. Mi amado, algo que usted tiene que saber es que cada vez que nos sentamos a la mesa es una fiesta donde viene a mi corazón el libro de Efesios, donde dice que Jesús subió y que cuando Él iba ascendiendo desató dones a los hombres. Pero ¿cómo voy a recibir un don así de, este es para mí, este es para mi esposo? No, ese era para el pastor, ese no es mío. No, mi amado, ¿a qué voy con esto? Tú y yo recibimos en la cruz del Calvario salud, salvación, bendición, pero a través de la prótesis, de hacernos partícipe de la mesa, de darle lugar al Espíritu Santo, de ser llevados cada vez a ser más como Jesús. Es ahí donde recibimos su bendición, todo buen don, y nos volvemos fructíferos, a manera no de que nos pertenezca algo, sino de que somos ese lugar donde su gloria se ha manifestado. ¿Vas conmigo? Por eso mismo tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ajuste. Diga conmigo, me ajuste, tal como una prótesis física lo hace en un cuerpo. ¿Vas conmigo? Empezamos el mensaje hablando de un llamado, y el llamado es a mostrar a su gloria. Tú no fuiste llamado, mira, perdóname si ofendo tu entendimiento o tu plan o tu proyecto de vida. No fuiste llamado ni a ser rico económicamente, aun cuando, diga conmigo, el dinero no es malo. El dinero es un buen siervo. ¿Vas conmigo? El amor al dinero, sí. Aguas, ese sí. Pero el dinero no es malo. Pero el Señor no te llamó a enriquecerte. Abre bien tu oído, así como los de Dumbo. Así. El Señor te llamó a manifestar kabod. ¿Te acuerdas lo que te explicaba de lo que es kabod? Riqueza. Y el Señor enriquece. Salomón, ¿quién era? El hombre más rico a causa de su kabod. ¿Vas conmigo? Como que ya se apagaron. No, pastor, ya no me interesa. Saque las galletas. ¿Vas conmigo, mi amado? Mi amado, el Señor te llamó a ti a evidenciar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y como es un peso, valga la redundancia, muy pesado y no lo puedes soportar, necesitas esa prótesis. La prótesis que te reajuste, que te afirme, que te transforme, que te alinee, que te dé el vigor de soportar el peso de su gloria.
Y para ir concluyendo, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, ¿y qué dice ahí? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de Moisés? Mira, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, diga conmigo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al momento de estar estudiando este versículo me encontré con, y sin duda es el Señor el que nos habla, la palabra perfeccionar. En esta parte particularmente no se refiere a ser completado, no se refiere a ser madurado, no, sino esa palabra perfeccionar significa, oído, reparar. ¿Qué hace una prótesis? Repara, una reparación. Esta palabra perfeccionar significa unir, restaurar. ¿Qué hace una prótesis? Une, restaura. Estoy aplicando lo natural a lo espiritual para que veamos la importancia de lo que hoy vamos a hacer, de la prótesis espiritual que hoy vamos a tomar. Pero no se trata de que hoy lo ingiero y ya, es algo que se queda. Imagínate cuántas santas cenas has tomado y que las habías recibido sin ese entendimiento. Todas las veces que has participado de Santa Cena, el Señor venía a impulsarte, sacarte del agujero, sacarte del pozo de la desesperación. Quizás fuiste impartido por una buena administración, pero no pudiste echar mano de la obra espiritual. Pero hoy el Señor te está diciendo, hoy vengo a reparar tu espíritu, vengo a unir tu espíritu con el mío, vengo a restaurar lo que se había destruido a través de mi prótesis. Y quiero mostrarte un ejemplo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si ustedes sorprenden a un hermano en pecado, háganlo carnitas. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Restáurenlo. Esa palabra restaurar literalmente es perfecciónenlo. Literalmente es vuélvanlo a unir al cuerpo. Y aquí está lo profundo, para que retome su llamado, para que vuelva a la obra del Señor. Mi amado, si te sientes descalificado en este día, vengo a decirte de parte de Dios, es tiempo que seas perfeccionado. Es tiempo de que tú sueltes esa antigua manera de pensar y comiences a caminar en aquello a lo que el Señor te llamó. Aleluya. Luego nos dice el apóstol Pedro, confirmar. ¿Puedes regresar al verso, mi amado hermano? Dice, Él mismo os perfeccione y afirme. ¿Qué significa afirmar? Confirmar. En otras palabras, te sostenga. ¿Qué hace una prótesis? Te sostiene. Sea donde esté la prótesis, en el codo, sea en un dedo, sea en una rodilla, en una pierna, en una cadera. ¿Qué hace? Te sostiene. Y el Señor me hablaba de algo muy profundo. Y quiero hablar a lo profundo de tu corazón. Si tu fe, diga conmigo, fe. Si tu fe ha sido movida, ha sido debilitada a causa de que alguien te ha lastimado, de que alguien te haya tropezado, de que alguien te haya tirado o esté cumpliendo su propósito de ¿en qué sirves en la iglesia? Yo de piedra de tropiezo, pastor. Y te hayas tropezado con esa persona y hayas sido herido en tu fe, mi amado, el ser confirmado significa completamente volver a alinear tu fe al deber ser. ¿Vas conmigo?
Es decir, mi amado, todo esto que te estoy explicando lo hace esta prótesis. La obra, el misterio. Porque, ¿qué significa misterio? Algo que por más de que le escarbes y le escarbes, no encuentras lo profundo. Sigues encontrando vetas de oro, pero no encuentras lo profundo, ni hay un límite en el misterio de la Santa Cena. Por eso cada vez que le escarbamos hay más y luego otro poco y luego otro poco y luego el Señor nos sorprende. Y hoy viene a decirte, si tú tomas la Santa Cena con entendimiento, yo te voy a alinear de acuerdo a mi prótesis. Y luego dice en el versículo, fortalezca. ¿Qué es fortalecer? Muy impresionante, darte resistencia. ¿A poco no la guerra con el enemigo a veces es buena? El único honesto de mi lado derecho. Y los demás así, no, pastor, ese es un perrito que ladra, no muerde. ¿Cuántos saben que Satanás no es de papel? Y se pone bravo. Y la obra, la operación que el apóstol Pedro nos está diciendo, el Señor te va a fortalecer, te va a cimentar, te va a hacer permanecer ante todo ataque del adversario, te va a hacer resistente, te va a hacer mantenerte firme ante cualquier embate de Satanás, porque cuando tú resistes al enemigo, el enemigo, aleluya, dale palmas al Señor. Y por último dice, establecerá. ¿Qué es esto, mi amado? La idea del poder echar mano de la prótesis, del propósito del Señor para nuestra vida, para cumplir nuestro llamado, es poder ser establecidos en el lugar particular que el Señor ha señalado. Es decir, estar bien situado, cumpliendo nuestra tarea, cumpliendo nuestra función. Y hoy, mi amado, el Señor nos está llamando a la mesa. El Señor nos está llamando a que nos examinemos profundamente. Yo quiero hacerte una pregunta, mi amado. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Será que hoy el Señor te trajo con ánimo de que restaures tu relación con Él? ¿Será que hoy el Señor te ha llamado a este lugar para que recuperes tu llamado? ¿Será que el Señor hoy te llamó a este lugar para ayudarte en tu debilidad? Y si ese es tu caso, ponte en pie y levanta tus manos por un momento y examina tu corazón. Hablamos hace un momento de que no tenemos que tomar la Santa Cena de forma indigna. Examina por un momento tu corazón. ¿Y qué hay mal en ti? Y no solamente quiero referirme a pecado, mi amado. Quiero irme más profundo, porque nuestra vida no va a depender de pecado. Dice la Escritura que el pecado fue quitado. He aquí el Cordero de Dios que quitó de forma definitiva el pecado del mundo. Mi amado, el pecado ya no es lo que estorba. Es todo aquello que hay en tu mentalidad. Y lo primero que Satanás viene a colocar es la culpa. Hemos hablado de ello. Viene a colocar tu pasado. Viene a colocar un sinfín de cosas que no te permiten avanzar. Por tanto, hoy, mi amado, si tú tienes en el Señor que recuperar la presencia, restaurar tu relación con Él,
levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, porque necesito esa prótesis. Mi relación contigo se ha enfriado. Mi vida espiritual se ha apagado. Me he vuelto, Señor, más sensible y no a causa, Señor, de que yo piense que la gente está mal conmigo o que no me ama o no me toma en cuenta, sino que estoy débil espiritualmente. Vengo, Señor, a restaurar mi relación contigo. Pero también, mi amado, si tú sientes dentro de ti que dejaste tu llamado apartado, ciertamente el Señor te bendice, tiene pactos contigo, el Señor te sustenta, pero si en tu corazón sabes que dejaste tu llamado aparte, que le pusiste pausa a tu llamado, hoy dile al Señor: vengo a recuperar mi llamado, Señor. Vengo a recuperar, Señor, en el nombre de Jesucristo, todo aquello que perdí a causa de que me distraje. En el nombre de Jesús vengo a recuperar, Señor, todo lo perdido. Tú me llamaste, Señor, pero el vaivén de la vida me hizo tropezar. Pero también, mi amado, si tu caso es que hay debilidad, que hay culpa, hoy es el tiempo correcto de que le digas al Señor: ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi debilidad. He venido, Señor, con ánimo de restaurar todo en mí a causa de ti. Y por eso te pido esta mañana, hoy que voy a participar de tu mesa, Señor, permíteme, Padre, recuperar el llamado, fortalecer mi vida en el Espíritu y ser transformado para ir de debilidad a fortaleza en Cristo. Te necesito, Señor. Y si dentro de ti está la convicción, mi amado, de que hoy el Señor puede hacer algo a través de la mesa del Señor,